Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos una semana más al programa El Oráculo de Enro. Un programa en donde la historia cobra vida, en donde esos ecos del pasado nos susurran para revelarnos sus secretos y enigma. Nos susurran para todos aquellos que estén dispuestos a escuchar más allá de lo evidente. Mi nombre es Javier Valdivia y no solo soy el guía de este programa, también formo parte de la Orden del Temple en la línea del Resurgimiento del 52. Y eso nos facilita que podamos hablar de la Orden desde el interior. En el programa anterior estuvimos hablando del Concilio de Troyes. Es el concilio que se llevó a cabo en Francia y que fue tan importante en la historia porque ya se le otorgó todos los privilegios eclesiásticos a la Orden del Temple. Y la presentación de su doctrina, esa doctrina que escribió Bernardo de Claraval, influenciado por esas diferentes ramas que tenía Bernardo, como era el Ministerio de Justicia de los Enios y esa enseñanza cisterciense. Pero el código, como hablemos, era un código flexible, era un código que se podía poder amoldar con el desarrollo del tiempo de la Orden del Temple. Y eso facilitó mucho que esta orden pudiera expandirse como lo hizo. En el programa de hoy nos vamos a centrar en hablar de cómo era la vida de la Orden Templaria en esa época, cuál era su disciplina, cuáles eran sus hábitos y cómo se iba desarrollando paulatinamente esta orden en su día a día. Y ahora me voy a retirar a la mesa y proseguimos porque voy a dar paso a mis colaboradores del programa. Ya estamos en la mesa, vamos a dar paso a las siguientes secciones que acompañan el programa del Oráculo de Enro. De la mano de Alejandro Cortés tenemos la parabólica, esa sección que busca esas noticias que pasan un poco desapercibidas o se hace humo, ¿no?, de la hoguera. Pero aquí Alejandro la recupera y le da voz en su sección. Tan impactantes como siempre, y seguro que más de una sonrisa nos sacará. Buenas noches, Alejandro. ¿Por dónde hemos orientado la parabólica esta semana? Buenas noches, Javier. Bienvenido a la parabólica. En el día de hoy hemos enfocado nuestra antena en el ámbito laboral de la empresa y los trabajadores, para traeros una impactante noticia. Muy bien, Alejandro. Parece que esta semana también va a ser una sección bastante interesante. Y por el otro lado tenemos a José Carmona y su sección El Código Oculto. Esa sección que se dedica a investigar esos símbolos, emblemas o secretos que vienen en las diferentes áreas de entretenimiento. Buenas noches, José. ¿Por dónde ha ido hoy el Código Oculto? Buenas noches, Javier. Hoy tenemos a un pintor, el Bosco, pintor del principio del Renacimiento, con un montón de simbología, digamos, onírica. Y analizaremos su pintura y su forma de expresar a través de las pinturas y esos mundos oníricos, cómo intervienen, digamos, con nosotros y qué perspectiva le puede dar el temple a esos mundos oníricos del Bosco. Muy bien, otra sección bastante interesante que disponemos hoy en el programa. Y ahora vamos a cambiar ya de tercio, vamos a preparar para retroceder en el tiempo y situarnos en el 1120-1130 para entender cómo vivía la Orden del Temple. Así que sin perder ningún segundo más, dentro cabecera. Como dijimos al principio, hoy nos vamos a centrar en desarrollar cómo era la vida de los caballeros y de las discretas, que ya hicimos mención de ellas en el programa anterior, en su día a día en la orden. Cómo iba asociando las normativas que había puesto Bernardo de Claraval para que le dieran esos privilegios en el concilio y cómo iba haciendo su desarrollo. Nos vamos a centrar inicialmente en el primer punto, en donde se basa en tres. Hablamos de la disciplina, hablamos de la pureza y de la humildad. La disciplina no era una disciplina rígida, es decir, no había un estado de sumisión, es decir, los que aceptaban formar parte de la Orden del Temple no eran esclavos ni del gran maestre ni de ningún estatuto, tenían libertad de acción, pero tenían que ser conscientes y dedicados a sus labores. Para poner un ejemplo que no entendamos, es como la gente que se mete en el gimnasio o se pone a estudiar unas posiciones y cuando le preguntan ¿cómo te va? Y ahora hay dos respuestas. Una de ellas que dicen que han sacrificado mucho y otros que han tenido una disciplina, una constancia para llegar a conseguir su objetivo. Sacrificar es cuando decimos que renuncian a todo y solo se centran en lo que están haciendo. Es decir, los que están en el gimnasio y quieren conseguir musculación o conseguir una mejor vida, pues solo se dedican a eso y renuncian a todo lo demás de su vida. Igual que lo mismo que estén estudiando, pues renuncian a todo y solo se centran en los estudios. Pero cuando hablamos de una disciplina flexible, es que son constantes en esas labores, pero tienen la
la visión o la posibilidad de poder hacer otras cosas en su vida sin tener que renunciar a ellas en su justa medida. Si estamos entrenando y queremos ganar peso y tenemos que limitar lo que es las tomas de alcohol, pero podemos seguir saliendo con nuestras amistades y en vez de tomarnos 50 cubatas o 50 cervezas, pues nos tomamos una o dos. Disfrutamos de ellos, disfrutamos de ese momento, pero no nos privamos. Igualmente, pues con la gente que esté estudiando, ¿no? Pues, entonces, por eso digo que eso era una disciplina flexible. Luego hablamos de la pureza. Con la pureza me refiero a que no eran vírgenes. Es decir, no había que ser virgen para poder entrar en la orden del temple, ya que podían tener relaciones sentimentales, parejas, incluso estar casados. Pero como hicimos con el matiz la semana pasada, cuando hablamos de lo de el no caer a la tentación de la carne, y pusimos lo de la mención de Eva y la serpiente, es referente a eso, no caer presos a los vicios, ya fuera del sexo, ya sea del alcohol o de los juegos, o cualquier otra sustancia de la época, sino que lo hicieran en su justa medida. Y humildad era que cualquier acción o cualquier muestra de apoyo o de consejo y tal que hacían, no buscaban una fama, ni una recompensa, ni un halago. Es decir, lo hacían porque sabían que se tenía que hacer sin necesidad de nada más. Tenían que estar siempre dispuestos o vigilantes, es decir, mejor dicho, vigilantes en el aspecto para poder desprenderse de aquellas cosas de frecuencias negativas o de influencias negativas de su entorno y estar dispuestos a entrar a defender tanto a los peregrinos como cualquier otra acción. Pues estas disciplinas, y en este primer bloque que estamos hablando, era una herramienta esencial para el desarrollo del alma. No era nada que, como hemos dicho, que se impusiera a ellos. El siguiente punto que vamos a tratar, y estaba dentro de la disciplina, son las oraciones. Es un punto también importante en la vida de los caballeros de la orden templaria. Las oraciones las hacían tanto los caballeros como las discretas, porque eran unas oraciones que se hacían en conjunto. Había oraciones que solo hacían las mujeres, oraciones que hacían solo los hombres y oraciones que hacían en conjunto a la vez. Vamos a hacer un nombramiento de las más importantes y así sabemos un poco para qué se utilizaban estas oraciones. Tenemos la primera, la de Al-Fatay. Lo voy a decir en castellano que yo creo que se me va a entender mejor. Es la oración de apertura. Esta oración se encuentra en el primer capítulo del Corán. Luego tenemos la del Padre Nuestro, que esta la recitaban los hombres, y la del Ave María, que esta la recitaban las mujeres. Estas oraciones se utilizaban como consejo, como guía, como protección de esas influencias negativas que pudieran haber en su entorno. Luego pasamos a la Vini Creator, o Divinidad Creadora. Esta oración se focalizaba en atraer las energías crísticas o las energías más elevadas para el desarrollo del espíritu o con atracción de conocimiento. Otro punto tenemos la que son el rosario templario. El rosario templario es distinto al rosario cristiano, tanto el rosario de cuentas como las oraciones. Como es bastante interesante el rosario templario, lo vamos a dejar y lo vamos a detallar en el siguiente programa y hablaremos detenidamente cómo realmente funcionaba el rosario templario. Pero para dejar un poco ese sabor de boca, vamos a hacer un pequeño matiz. El rosario templario es la unificación de las energías crísticas del egregor, del Cristo y de la Virgen María y un proceso alquímico. Esta era la herramienta que se utilizaba con mayor frecuencia para repeler todas esas entidades negativas o esas influencias negativas de su entorno. Podríamos decir, para que no entendamos, como una lucha contra los demonios o las malas energías del mundo. Y por último, la oración espontánea. Esta oración surge de la necesidad del caballero o de la discreta en momentos de duda, en momentos de incertidumbre. No tenían una estructura fija ni eran obligadas a realizarla, sino cuando surgían de su interior, podemos decir, de su corazón, recitar en esta oración y de tal forma lo llevaban a cabo. El siguiente paso dentro de la doctrina era el alimento del espíritu. Dicho de otra forma, de pan no solo se alimenta el individuo. Necesitaban una serie de alimentos para poder enriquecer sus almas. Son 3. Tenemos la lectura de libros sagrados, que no solamente la Biblia, sino también leían el Corán, todos esos libros iniciáticos procedentes de los senios, de los cistercienses,
libros de Babilonia, de alquimia, de numerología, de astrología. Todos estos libros lo iban recopilando y lo iban aprendiendo. A ese desarrollo intelectual que acompañaría al desarrollo del alma. Luego tenemos lo que es la comunidad de la Trinidad, es decir, esa unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto lo hacían de una forma para poder ir reciclando su espíritu. Dicho de otra manera, como poder ir evolucionando su alma en comunión con la Trinidad. Y por último, serían las meditaciones y la contemplación. Las meditaciones se hacían en 2 momentos del día. A la primera hora de levantarse y antes de ir a dormir. ¿Por qué se hacían en estos momentos? El de la mañana, el matutino, se hacía recién levantados, como muchos se aseaban la cara y pasaban a la sala de meditación a realizar la meditación. ¿Por qué? De esta forma el lado consciente del cerebro no se activaba. Si lo intentamos hacer en nuestro día a día, si nos levantamos y ya hacemos un poco de vida, nuestro lado consciente ya se empieza a activar con la monotonía, con las cosas cotidianas, con esas preocupaciones y demás, y ya nos podría mantener relajados para poder centrarnos en la meditación. Pero como estamos recién levantados, ese consciente aún no está activo. Entonces pasaban a su sala, se sentaban en la silla, la espalda totalmente recta, apoyada en el respaldo, las piernas a 90 grados, la cabeza un poquito inclinada hacia adelante y siempre mirando hacia el este. Y hacían lo que era la invocación de la energía crística. Bueno, como una energía blanca que desciende desde arriba, entra por la parte superior de la cabeza, recorre el cuerpo y saldría por los pies. Va por diferentes fases. Primero sería una energía negra que sale por los pies, luego pasa casi negra, luego pasa gris, casi blanco y ya terminaría siendo blanca. Y ya luego pasaríamos a la meditación de la noche, que en realidad no es una meditación, sino una contemplación. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento, antes de irnos a dormir, lo que hacíamos es, en ese estado de reflexión, contemplamos nuestro día. Analizamos tanto las cosas que hemos hecho, por un lado buenas, como esas cosas que aún tenemos que ir mejorando. Y luego se va poniendo en una balanza. Por eso siempre es bueno mantener un equilibrio. No podemos solo centrarnos en las cosas malas que hacemos o esas cosas que no hemos hecho del todo bien. Porque si hacemos una comparativa al final del día, tanto como cosas buenas como cosas malas, hacemos por igual. Incluso muchas veces más buenas que malas. Es un ejercicio que incluso lo recomiendo para que lo hagáis en casa. Y os daréis cuenta de que no son tantas las cosas malas, pero siempre solemos centrarnos más en ellas. La importancia de estos ejercicios que estamos haciendo era de forma que los caballeros y las discretas pudieran ir alcanzando un peldaño más en esa escalera que la del cara a Dios. Bien, y ahora vamos a centrarnos en las obligaciones y en esa vida profana. Cuando hablamos de vida profana es una vida más allá de las oraciones y de las batallas, su vida con la gente de su entorno. Los templarios tenían que tener un estado ejemplar, es decir, hacer sus cosas sin buscar reconocimiento, como hemos dicho previamente, hacer por ayudar a los demás y asistir a los demás. Pero no podemos confundir el ayudar con crear dependencia de los peregrinos hacia la orden del temple. Y aquí, usando un poco al Maestro Jesús, vamos a utilizar una de esas parábolas que hacía mención a la gente que pasaba hambre. Es decir, si una persona que pasa hambre, tenemos 2 formas de actuar. Una de ellas es enseñarle a pescar y de esa forma no pasará nunca más hambre. Y la otra es darle el pescado directamente. De esta segunda forma lo que hacemos es que esa persona no va a aprender por sí sola a alimentarse, sino que va a crear una dependencia con la persona que le está dando el pescado. Por eso es lo que hacían los templarios. Es decir, los templarios asistían y protegían, pero también daba esas herramientas, esos conocimientos para que ellos mismos pudieran ya defenderse sin la necesidad de estar continuamente dependiendo de la orden del temple. Eso lo conseguían también con su ejemplo, con su porte o su presencia, ¿no? Todo eso, ellos no solo practicaban con la palabra, sino también con sus acciones. Perdón. Otra cosa que entendía muy bien la orden es que no se podía separar las cosas materiales del espíritu. Porque seguimos estando en un plano material, seguimos dependiendo de las cosas materiales. Es decir, que yo para la tierra pues necesitaría un caballo, un arao, unas piquetas, las semillas. Entonces tendríamos que disponer de esas cosas materiales para poder vivir. Y eso pasa igual en nuestro día a día. Hay gente que confunde que una no puede estar con la otra. Es decir, que los que vamos a decir material, decimos científico, la ciencia. La ciencia está porque hace falta, pero también hace falta el lado espiritual. Podemos trabajar a nivel del alma, pero también necesitamos trabajar a nivel del cuerpo. No puede existir una sin la otra. Es decir, como si fueran 2 pies y para poder caminar pues necesitamos uno y del otro. Haciendo un pequeño resumen, lo que hemos aprendido de esta forma de vivir de la orden del temple era su disciplina,
su equilibrio y su compromiso con lo trascendental. Y ahora voy a dejar una pregunta abierta para que podáis contestarla y escribirnos por vuestras respuestas, como hemos dicho siempre, que aparecerá por aquí, en nuestro correo electrónico o en nuestro teléfono de WhatsApp. Y las leeremos todas y cada una de ellas. Es si podíamos aplicar estos principios en nuestro día a día. Y ahora bien, cerrando ya el capítulo de la Orden del Temple y cambiando un poco las energías, hablando ya que hemos estado hablando de esas energías crísticas y esas energías espirituales, y ya vamos a cambiar de sección y vamos a dar paso a mi compañero Alejandro Cortés en su sección La Parabólica. Así que dentro cabecera. Comenzamos la parabólica apuntando nuestra antena a Japón para contar la historia del trabajador Yuki Sakamoto. Este trabajador que trabajaba en una empresa de limpiar las obras, cuando acaban de construir, él pues empezaba a limpiar la obra, barrer los escombros y tal. Era una persona tímida que le costaba mucho comunicarse con su jefe y encargado sobre las quejas o que siempre sus pretensiones laborales. Así que tuvo una genial idea de hacer una empresa. ¿Ustedes qué creéis? ¿De qué puede ser la empresa? ¿Qué idea se le ocurrió a Sakamoto? Por timidez, a lo mejor alguna de mensajería entre empresas o algo así, pero... Cita ciega. Sakamoto, su genial idea fue crear una empresa para renunciar al trabajo, para aquellas personas que le cuestan comunicar a sus jefes su malestar y su renuncia. Así que ese trámite se lo quitó de encima. Entonces tú puedes contratar, la empresa se llama Exit, en la que puedes contratar los servicios y comunicar al jefe que estás descontento, que no quieres echar más horas, y así quitarte ese largo y tedioso momento en el que tienes que comunicar y no sabes hablar. ¿Vosotros en algún momento habéis tenido ese problema de querer comunicar algo a vuestros superiores y ser tímido, no sabes cómo expresarlo? ¿Te pasas por arriba o Yo no tengo otro calla? No, la verdad es que no. Siempre he sido bastante claro a la hora de Eso en Japón prospera más que aquí. Sí, no. Aquí es más difícil, ¿no? Es decir, aquí por la metodología es mejor que me despidan antes de decir yo que Aquí quiero ir. vergüenza no tenemos ninguno. Nos quedamos cara. Bueno, hay que tener cuidado de no tirarse cosas a la cabeza, ¿no? Y Claro. todo eso. Bueno, porque en Japón sí es que van muy adelantados, ¿no? Son gente muy adelantada. Bueno, ahora vamos a contar la historia de Guillermo, de la empresa Jenkins & Company, que este hombre pues cogió su mes de vacaciones seguidas en agosto y se fue al Caribe. Pues el hombre pues ha disfrutado muy bien, la ha pasado estupendamente con la familia, sus buenos Cuba Libre y tal. ¿Qué es lo que pasó? Que volvió después de ese mes. Entonces, llegó a la oficina y el hombre fue a entrar por la puerta y ese momento de volver de vacaciones, que tienes que pasar la puerta de la oficina y que no quería. Dice que no, que estaba muy a gusto y ese momento tuvieron que salir los compañeros y animarlo porque se vino abajo. Porque decía que echaba mucho de menos el Caribe, con sus palmeritas de chocolate en la tumbona, con su Cuba Libre, y entró en depresión postvacacional. A lo que Guillermo tuvo que ser atendido por los psicólogos para tratar esa depresión postvacacional. Algo que nos pasa mucho frecuentes, pero claro, un mes seguido en el Caribe es que no veas. ¿Vosotros habéis tenido alguna vez depresión postvacacional? Siempre. Sí, creo que es una enfermedad bastante frecuente. Volver a la rutina, ¿no? Es que te acostumbras a no trabajar. Y claro, Te ya acostumbras a lo bueno. hay que volver a trabajar. Te acostumbras a lo bueno y es lo que ¿Y tiene. cómo lo combatí ese momento? Apretando los dientes. Bueno, que no queda otra. No queda otra. Sabiendo que no queda otra. Bueno, yo lo que hago es más bien no coger más de 2 semanas, porque yo creo que el limbo 2 semanas ya, como te cojas más de 2 semanas ya no Eso quieres también. volver. Las vacaciones demasiado largas pasan factura. Y es que se pasa muy bien, ¿no? Claro, pues llega un momento que incluso si son demasiado largas te aburres. No tienes nada que hacer y al final llegas a decir, pues es que ya... Y que te acostumbras a no hacer nada. Así es que cuanto más largo, peor. Bueno, si queréis Pero dar un hacer paso de por los parques que hay por aquí, que hay mucha gente acostumbrada a hacer nada. Así Ya, que... Sí, pero aquí se paga eso. Ah, es decir, bueno. aquí es decir, beneficiamos a los que no hacen nada, los beneficiamos. Está remunerado. O sea, si no haces nada, te dan una paga. Exacto. ¿Y dónde hay que apuntarse para eso? Pues sí. Yo me voy a apuntar, lo voy a buscar ahora mismo. Escribí en el... donde dice Escribirlo Javier, ¿no? al correo. Al correo el S y mandamos. Muy bien. Ay. Bueno, continuamos y ponemos el grito en el cielo
Llamamos a los sindicatos que sacan a la calle porque ha llegado, nuestros equipos judiciales han llegado a la parabólica, nos avisan que ha habido una reforma en el que si vas al baño más de 3 veces al día, la empresa te puede despedir. Pues no está para tener uno el intestino suelto ni... No, porque tú calculas que es que estás ya demasiado tiempo ausentándote de tu puesto de trabajo. Pero bueno, el cuerpo humano es libre y si todos los lunes que hay que aligerar la carga pesada del fin de semana. Pues el fin de semana ten una comida más ligera y así no tendrás que aligerar el lunes. Bueno, y los sindicatos que están para defender al trabajador, ¿qué están haciendo? Aparte de comer gambas. Las buenas mariscas que se pegan. Pues en eso. ¿Y los sindicatos se han de garrucha con lo de la gamba roja? O de ahí o de Huelva. Claro. ¿Y por qué le dicen come gambas? Por eso. Me gusta lo bueno. Sindicatos, hay que echarse la mano al hombre. Pero ¿cómo vais a permitir que un hombre le den 3 apretones y lo echen a la calle? Hay que defender al trabajador. Hombre, tampoco nos pasemos que vaya al baño y coja el móvil y empieza a leer La Voz de Almería, el Ideal, el Marca, el A, y se tiene una hora, hombre. Aquí tampoco. El peligro son los móviles. Si les quitan los móviles ya lo mismo no van tanto al baño. No, pero sacaron una propuesta, hablando de baño y demás, que los baños estaban inclinados hacia adelante. Es decir, que no te sentabas en 90 grados, sino que te quedabas como una especie de posición de 45 grados. Entonces, te aguantabas el tiempo necesario para hacer tu necesidad y salir corriendo. No sé si ese proyecto llegó a tener recorrido, pero sí yo he visto algunos vídeos, he visto algunas fotos de ese váter, cómo era la posición. Yo lo que haría es quitarlo. Yo volvería a la época antigua, así, a un agujero y un clic. Los tigres. Ya tú lo rápido que se acostumbra, la gente no está más de 3 segundos. ¿Cómo ahí. es la inclinación? Porque si la inclinación es mucho, se te va a caer de cabeza. La ajusta para que aguantes con las piernas. Está haciendo sentadillas. O sea que al final Para que tengas tensión en las piernas y no te relajes. Seguramente será también de Japón, porque está en Japón te lo adelanto. Lo más seguro. Lo más seguro. Pero que yo haría eso, o ese tipo de debate, o de inodoros, mejor dicho, o quitarlos directamente y al agujero. Eso sí, es verdad, también una buena. O que ponga inhibidores de frecuencia de internet en los baños, también puede ser. Hay ciertas empresas que sí prohíben los móviles. Pues al final un trabajador contento, hombre, si lo ve un par de minutillos y sale contento y tal, siempre va a rendir más, pero bueno. Hay que buscar la justa medida. Bueno, para acabar, tenemos la última noticia. Volvemos a mirar para Japón para traer la noticia de un polémico bar en Japón donde la polémica no está en la clase de bebida que dan, sino en las bofetadas, en el que allí puedes ir a tomarte unas buenas bofetadas. El bar se llama Sakimoto. ¿Qué opináis de este genial bar? Pues nada. Hombre, hay gente que paga para que le peguen. Que apareciera un bar de copa era cuestión de tiempo. Sí. Además hay un concurso, ¿no? Un torneo de bofetadas. Hay torneo de bofetadas, además que últimamente se está poniendo como muy de moda y yo creo que las modas son lo que son. Sí. No, está bien, pues llegas, te tomas tu chupito. No dicen que con bebida alcohólica el dolor duele menos. Claro. No se hacía en el oeste, ¿no? Se veía antes de hacerse un tiroteo, se veían los chupitos y se pegaban tiros. Pues aquí te pega un chupito y te pega un tortazo. No, sí, y me parece que le va bastante bien, que incluso ha dejado lo que es la bebida y se dedican hasta las bofetadas. Es que hay gente muy loca. Luego la cuestión es, ¿hay camareros o camareras? Hombre, yo creo que tendrán que hacer 2 divisiones, ¿no? La de la bofetada de hombres y de mujeres. No es lo mismo. Porque un mastodonte de 100 kilos a una mujer de 50 la volea. Claro. Yo creo que eso prospera allí en Japón. Yo no sé qué es un negocio que puede prosperar en Japón. Todas las noticias buenas vienen de allí. Es que es una superpotencia. Es tu filón. Vamos a tener que dejar una parabólica ahí. Es la parabólica de Japón. Me voy a mudar ya a Japón. Bueno, muchas gracias por una noche más aquí en la parabólica y volvemos a dar paso a Javier. Muy bien, Alejandro, lo has conseguido otra semana más. Es a sacarnos esa sonrisa y traernos esas noticias, como hemos dicho, que pasan un poco desapercibidas. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para ir a publicidad y justo después de los anuncios iremos directamente al código oculto. Así que no se muevan, que ahora volvemos. Paintball Supervivientes, una emocionante actividad tanto para niños como para adultos, ya que tienen 2 modalidades de paintball, paintball para adultos y paintball junior. A partir de 7 años y para familias, disfruta de la naturaleza, del ocio, de la diversión y descarga adrenalina a raudales.
Diverevento es tu sala multifuncional para organizar todas tus fiestas y eventos, ya que cuentan con todo lo necesario: mobiliario, entretenimiento para niños y grandes. Reserva tu sala por horas, cuando lo necesites y como a ti te gusta. Diverevento, en Francisco García Góngora, número 2, Almería. La Casita Jergaleña, un lugar con encanto, comodidad, confort, para 8 personas y para disfrutar de la naturaleza que ofrece nuestro pueblo Jergal, en Almería. ¿Te sientes abrumado por el estrés, la ansiedad o la tristeza? En Psicoalmería entendemos lo importante que es tu bienestar y el de las personas que te importan. Somos un centro de psicología clínica en Almería, especializado en el tratamiento de la ansiedad, depresión, estrés, autoestima, duelo, adicciones y mucho más. En Psicoalmería, nuestros psicólogos trabajan contigo de forma personalizada, adaptándose siempre a tus circunstancias y metas personales. No estarás solo o sola en tu proceso, ya que contarás con el respaldo de un equipo de profesionales comprometidos con tu avance. Contamos con los psicólogos especialistas más recomendados de Almería, según los últimos estudios de la revista prestigiosa Psicología y Mente y otras de ámbito científico y psicológico. Ofrecemos terapias presenciales en Carretera de Ronda 202 y también online, para que puedas empezar tu camino hacia el bienestar emocional desde donde te sientas más cómodo o cómoda. En Psicoalmería somos especialistas en psicología para adultos y también para infanto-juvenil, es decir, niños y adolescentes, además de terapias de pareja, terapias de familia y terapias de grupo. Además, contamos con formación especializada para realizar la técnica de hipnosis clínica, ofreciendo resultados muy eficaces. Psicoalmería es tu centro de psicología clínica. Psicoalmería es tu mejor compañía cuando quieres empezar. Buenas, me habéis pillado leyendo mi nueva novela, La herencia oculta. Una novela donde se engloba la historia, la ficción, donde la vida de Ethan se entremezcla con el legado pasado de su abuelo. Si queréis disfrutar de una buena novela, no dudéis en adquirirla. Podéis comprarla en el comercio, en el oráculo de Enro, situado en Carretera Ronda 202, o en nuestra página web, laherenciaoculta.com. Bienvenidos a Código Oculto. Hoy tenemos al Bosco, pintor holandés del principio del Renacimiento, el cual tiene un estilo muy característico que a día de hoy se sigue siendo reconocible e incluso parte de una parte de internet, de los memes, incluso con estéticas que a día de hoy se ven modernas, son un poco atemporales. ¿Qué nos trae de interesante y de esotérico el Bosco? Podríamos citar varias pinturas, hoy voy a traer solo 3 y van a ser de las más conocidas. Vamos a empezar con el Jardín de las Delicias. Vale, tenemos el tríptico del Jardín de las Delicias. Un tríptico está formado por 3 partes, en las cuales se describe infierno, paraíso y el jardín, propiamente. Dentro de esta definición, digamos que la estética es muy onírica. Vamos a plantear a Javier estos planos oníricos, desde cuándo puedes saber que están planteados, o si en el temple han interferido artistas o de alguna manera algún artista plástico que pueda plasmar esa visión onírica. Y sobre todo, bueno, este pintor empezó como muchos pintores haciendo representaciones cristianas y se refleja en mucho de su arte. Pero vamos al meollo. Entonces, cielo e infierno, ¿desde cuándo se puede saber esta representación? Porque claro, es una representación cristiana, pero muchos otros mitos y leyendas recogen esta forma de plasmar en el mundo onírico tanto lo más bello, que podría ser un sueño idílico, a un infierno.
Bien, José, la verdad que en sí, como hemos dicho muchas veces, desde los orígenes de la humanidad siempre había una recreación de un lado bueno y un lado malo, ¿no? Desde la caída del Edén, por decirlo así, siempre había una recreación de algo divino, algo bueno arriba, ¿no? Siempre dibujamos lo bueno hacia arriba o al lado derecho, y al lado izquierdo siempre dibujamos lo negativo, esa parte del infierno o hacia abajo. Dentro de la Orden del Temple ha habido muchos archimaestres, dentro de la literatura, de pintura y demás. Llegado el momento hablaremos de ellos. Dando un pequeño adelanto, y ya creo que lo hizo alguna mención en los programas anteriores, teníamos a Dante. En su Divina Comedia, un poco la representación también onírica de Bosco y su Jardín de las Delicias, y más o menos representaba, pero dentro del infierno, ¿no? Del concepto del infierno. Y de ahí va una de las enseñanzas muy importantes de la Orden del Temple, que es la vida nova. Que es un concepto raro, que no se raro en el sentido de que no lo tradujeron bien. Vida nova dijeron que era una vida nueva, entonces había que empezar de nuevo. No, realmente no es eso, sino una vida en 9 etapas. Pero todo esto yo creo que lo iremos hablando más detenidamente. Entonces la representación de eso, te centras en el medio, que sería como nuestra vida mundana, es decir, nuestro plano. Pero estamos en sintonía tanto con las influencias del infierno, esas influencias negativas, como las influencias divinas. Y parafraseando a Jesús, la casa de Dios o la casa de su Padre tiene multitud de habitaciones, pero todas en el mismo plano. Correcto, Javier. Muchas gracias. Y esto enlaza también con... parte de lo que has dicho es una respuesta de mi siguiente pregunta. El siguiente cuadro sería el Juicio de Viena. Otro tríptico muy similar, os lo recomiendo que lo veáis para que lo disfrutéis. Pero, de hecho, este tríptico me recuerda bastante a las cartas del tarot. No sé si me han mencionado, Alejandro, que conocía un tarot Del Bosco, sí. Del Bosco. El tarot del Bosco, muy representativo, tal, muy bien. ¿Y para interpretarlo qué tal? Pues jodido. No voy a acudir a Javier. Complejo, ¿no? Sí. Ya que los dibujos del Bosco no son fáciles de interpretar. Al ser parecido a un plano onírico... pues hay formas que se mezclan a la hora de representar, digamos, realidades paralelas, como podría ser un concepto de infierno o cielo o paraíso. Está muy bien, pero para llevarlo a la práctica es complejo. Entonces, este Juicio de Viena, como hemos dicho, ya ha respondido a una de las preguntas que tenía para esto, y es que tanto en el tríptico del Jardín de las Delicias como en el Juicio de Viena, el paraíso está representado a la izquierda, lo mundano, o la realidad cotidiana en el centro, y un infierno a la derecha. Eso era por un lado, pero ya lo ha respondido porque ya había como un esquema preestablecido así. Pero en el juicio me llamó mucho la atención su similitud a una carta del tarot, que es la del juicio. ¿Sabe, Javier, si este artista ha influenciado o ha sido influenciado por el tarot o ese tipo de esoterismo? A lo mejor Bosco en sí puede ser que a lo mejor no lo elaborara la baraja del tarot, pero sí hay una baraja del tarot del Bosco. Además, Alejandro, que tenemos aquí en la mesa también con nosotros, practicó con la baraja del tarot del Bosco durante mucho tiempo y más mejor que él para entender la baraja, como su funcionamiento de la baraja. Entonces, ¿quieres añadir algo al respecto? Es una baraja difícil de interpretar por sus ilustraciones complejas, pero también es muy llamativa y muy intuitiva. Entonces, a veces sí, a veces los mismos pintores, pues tenemos muchas barajas de Gaudí, tenemos incluso de... ¿Dalí puede ser? Dalí. Hay muchos que a lo mejor no son ellos directamente los que hacen las ilustraciones de la baraja, o hay otros que sí, pero era una forma de preservar una serie de información que se va transmitiendo de generación en generación. Por eso las barajas del tarot, ya que enlazamos con ellas, uno de los orígenes de la baraja del tarot, que yo creo que son las que más se abordan, era una forma de transmitir conocimientos esotéricos, es decir, internos, de una manera que a simple vista pasara desapercibida porque se pensara que era un juego. Pero son muy ilustrativas y con la comprensión de la baraja se entiende mucha información. Entonces, sí es normal que todo llegado a un punto pues lo trasladen a esa baraja de tarot para poder transmitir esos conocimientos de una generación a otra. Como si fueran jeroglíficos en Egipto. Sí, es decir, hay barajas de tarot que son las de Ramsés o la de
Thoth, la baraja de Thoth, que es del dios del conocimiento egipcio. Entonces, se basa en esos jeroglíficos, en esas plantillas. Pero esto ya sería dedicar una sección solo y exclusivamente al tarot. Claro, si hablamos del tarot ya sería o un programa entero o con una sección seguro que no nos da. Sí. Pero enlazando ya hacia la última pregunta que tengo para Javier, y es la última pintura que he traído, son los 7 pecados capitales del Bosco. Los representa en un círculo, aquí no hay ninguna novedad, pero sí es verdad que los complementa con 4 especies de ángeles guardianes que, digamos, que custodian esos pecados, que se comprimen en un centro. Esta representación de ángeles, de estos 4 ángeles, la he visto en muchas representaciones, tanto cristianas como esotéricas o de muchos estilos. Este tipo de 4 guardianes, ¿sabes de dónde pueden venir? Si es puramente cristiano o de anterior. Viene de cualquier rama, porque piensa que esos representan a los 4 puntos cardinales. Uh-huh. Dicho a nivel de druida, pues representan a los elementos. Vale. Es decir, representan a esos guardianes, esos que se posicionan en los 4 puntos, que al mismo tiempo llegan a formar un egregor, que es como una especie de guardián de secreto, un guardián de tal. Entonces, cuando te inicias en cualquier tipo de logia iniciática, ya sea masónica, ya sea templaria, ya sea Illuminati, sea Rosacruces o cualquiera, tú te conectas a ese egregor protector, es decir, que te va a proteger. Los 7 pecados como tales no solo afectan en el concepto del pecado en sí, sino que también son como una especie de pruebas que tenemos que ir superándonos y nos afectan en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Como muchas veces hemos hablado de la gula, que es más fácil de entenderla, no solo la gula de alimento, sino la de conocimiento, es decir, absorber libros porque sí, pues eso al fin y al cabo también puede generarte ese pecado capital. Consumir con una ansia que es sin fin. Hay que tener ese abanico amplio. Y siempre hace falta, pues, como podríamos decir, esos jueces que te van a examinar de si realmente lo estás haciendo bien o no. Vale, de acuerdo. Pues hasta aquí el Bosco. Espero que lo disfrutéis en casa, que podáis mirar sus pinturas y darle otra visión ahora. Y hasta aquí el Código Oculto. El próximo programa de Código Oculto puede ser que traiga animación. Así que nos vemos. Bien, hemos tenido 2 secciones bastante interesantes de la mano de Alejandro Cortés y de José Carmona. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Y del origen del temple. Hemos ido conociendo un poquito más cómo era la vida de estos caballeros en esa época. Y ya hemos dado un pequeño adelanto para el siguiente programa, que hablaremos del Rosario Templario. Pero, como toda buena historia, tiene su final, y es el final del programa. Pero no nos podemos ir sin previamente agradecer a nuestros colaboradores que hacen posible que estemos otra semana más aquí. Así como Almería, Paimba Supervivientes, Adiver Evento y al comercio El Oráculo de Enro. Y Almería TV por ofrecernos esta pequeña ventana para transmitir estos mensajes a ustedes, mis queridos espectadores. Porque son la pieza fundamental de este programa. Dicho de otra forma, seríamos como un faro sin luz. Útil, sí, pero poco visible. Y antes de irnos, queremos dejar una pequeña reflexión. La vida es como las estaciones. Nos recuerda que todo tiene sus momentos y su razón de ser. Cada día tenemos nuevas encrucijadas, momentos tensos, momentos poco caóticos, pero después de ese día viene un nuevo comienzo, un nuevo día. Es decir, que por muchas trabas que tenemos en nuestra vida, no podemos quedarnos anclados en ellas, sino que disponer nuestra fuerza para ese nuevo comienzo y esa nueva experiencia. Todo nos sirve para seguir creciendo como personas. Y hasta aquí, y así, el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado del programa y nos vemos la próxima semana. Pasarlo bien y a cuidarse.